En las cortes del reino de Alteria, había una princesa cuya ceguera la hacía invisible para todos, hasta el día en que ella les abrió los ojos para siempre. Su nombre era Amara, y desde el día en que nació con los ojos cerrados al mundo visible, se convirtió en el secreto vergonzoso de la familia real. La hija que jamás sería mencionada en los grandes salones. La princesa que jamás aparecería en las pinturas oficiales del reino. Pero los secretos tienen una forma peculiar de transformarse en verdades que nadie puede ignorar. Amara creció en los rincones olvidados del Palacio Real. Mientras sus hermanas bailaban en los salones iluminados por 1000 velas, ella caminaba por los pasillos silenciosos donde solo el eco de sus pasos la acompañaba. Mientras sus hermanos aprendían esgrima en los jardines soleados, ella memorizaba cada piedra irregular del suelo, cada corriente de aire que cambiaba de dirección, cada perfume que revelaba quién se acercaba. Ellos pensaban que ella vivía en tinieblas. No comprendían que Amara habitaba un mundo infinitamente más revelador. Por las mañanas, cuando la familia se reunía para el desayuno real, Amara sentía el peso del silencio que caía sobre la mesa cuando ella entraba. No el silencio respetuoso reservado a la realeza, sino esa incomodidad palpable que precede al bochorno. Sus hermanas intercambiaban miradas que ella no podía ver, pero cuya intención atravesaba el aire como cuchillas afiladas. Su padre, el rey, se aclaraba la garganta con ese sonido específico que siempre antecedía un cambio de tema. «Amara llega tarde de nuevo», decía su madre, la reina Isolde, con ese tono que destilaba decepción refinada en cada sílaba. Las otras princesas ya terminaron, siempre tan desmaña, como si tropezar ocasionalmente con muebles reordenados sin su conocimiento fuera un defecto moral, como si su ceguera fuera una elección que ella mantenía obstinadamente. Pero Amara había aprendido hacía mucho tiempo que responder solo alimentaba el veneno. Entonces ella permanecía en silencio, sintiendo el sabor amargo del desprecio materno mientras dedos delicados encontraban la ubicación precisa de cada cubierto, cada vaso, cada plato. Sus movimientos eran calculados, económicos, perfectos. Aún así, ellos solo veían la ceguera. Nunca veían la precisión. Los sirvientes eran quizás los más crueles en su forzada amabilidad. Amara oía sus susurros cuando pensaban que ella estaba demasiado lejos para escuchar. «Pobre criatura», decían ellos. «Qué desperdicio de sangre real». Otros eran más directos en su piedad tóxica. «Es una bendición que ella no pueda ver lo diferente que es», murmuraban mientras arreglaban sus aposentos. «Al menos se libra de esa vergüenza. Vergüenza, como si su existencia fuera intrínsecamente lamentable». Pero había momentos, pequeños fragmentos de tiempo que ellos jamás notaban, cuando Amara percibía cosas que ojos funcionales jamás alcanzarían. Cuando su hermano mayor, el príncipe heredero Davian, hablaba sobre lealtad y honor durante cenas formales, Amara detectaba el temblor microscópico en su voz cuando ciertos nombres eran mencionados. Ella sentía la tensión que recorría sus músculos cuando consejeros específicos entraban en la sala. Él estaba tramando algo. Su hermano perfecto, con su apariencia impecable y discursos inspiradores, cargaba secretos que hervían bajo la superficie dorada. Amara lo sabía, pero nadie le preguntaba a la princesa ciega sobre conspiraciones palaciegas. Cuando su hermana Elise lloraba silenciosamente durante ceremonias oficiales, enmascarando sus lágrimas con sonrisas practicadas, Amara lo percibía. Sentía el olor salado que delataba el dolor. Oía la irregularidad casi imperceptible en la respiración. Elise estaba atrapada en un matrimonio que no había elegido, con un hombre que la destruía lentamente. Amara lo sabía. Pero nadie le preguntaba a la princesa ciega sobre sufrimientos invisibles. Era en momentos así que una extraña sensación crecía dentro de ella, algo que vibraba en los bordes de su conciencia, una percepción que iba más allá de los 5 sentidos tradicionales, como si la ausencia de la vista hubiera abierto puertas a dimensiones que otros ni siquiera sabían que existían. Ella sentía intenciones antes de que se transformaran en acciones. Percibía verdades que mentiras cuidadosamente construidas intentaban esconder. El mundo llamaba a eso intuición. Amara sabía que era algo mucho más profundo. Fue en una tarde sofocante de verano que llegó el anuncio. El rey convocó a toda la corte al gran salón. Amara sentía la agitación inusual en el aire, la electricidad nerviosa que precede a revelaciones importantes. Su corazón se aceleró mientras ella tomaba su lugar designado, siempre en las posiciones periféricas donde las princesas imperfectas eran mantenidas fuera del campo visual central. «Mis súbditos leales», la voz atronadora del rey resonó por las paredes de piedra. «Ha llegado el momento de fortalecer nuestra alianza con el Reino del Norte. La princesa Amara está prometida en matrimonio al príncipe Kael de Nordhelm». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces vinieron las risas. Discretas al principio,
susurros ahogados que se transformaron en murmullos cada vez más audibles. Amara no necesitaba ver sus rostros para conocer sus expresiones. Incredulidad, diversión cruel, lástima condescendiente. ¿Quién se casaría con una princesa ciega? La pregunta vino de algún lugar a su izquierda, mal disimulada como un susurro confidencial. El reino del norte debe estar desesperado, añadió otra voz, provocando risas nerviosas. Pobrecilla, imagina lo que pasará en la noche de bodas. Las palabras llovían sobre ella como piedras afiladas, cada una destinada a cortar, a disminuir, a reducir su humanidad a un defecto único y definitorio. Amara permaneció inmóvil, su postura erguida, su rostro cuidadosamente neutro. Había aprendido hacía mucho tiempo que demostrar dolor solo alimentaba la crueldad, pero sus dedos apretaron imperceptiblemente el lateral de su vestido, una válvula de escape microscópica para la tormenta que rugía dentro de ella. Su madre se acercó después, cuando la multitud finalmente se dispersó en grupos más pequeños de chismorreo venenoso. «Tienes suerte», dijo la reina Isolde, su voz portando esa frialdad aristocrática que usaba como armadura. «Ningún otro príncipe te aceptaría. Kyle de Nordhelm es práctico. Él entiende que los matrimonios son transacciones, no romances. Suerte. Como si ser tratada como mercancía defectuosa negociada a precio reducido fuera una fortuna inesperada. Deberías estar agradecida», añadió su hermana menor, Serafina, con falsa dulzura. «Al menos alguien estuvo dispuesto». Amara finalmente habló, su voz baja pero cristalina en su claridad. «Es raro eso de la gratitud, ¿verdad? Todos creen saber exactamente por qué deberíamos estar agradecidas». Serafina parpadeó, confundida por la enigmática respuesta. Isolde frunció los labios en desaprobación, pero Amara simplemente se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos perfectamente medidos, su orientación espacial absolutamente precisa. No tropezó, no dudó. Se movió por los pasillos del palacio como si pudiera ver cada piedra, cada curva, cada sombra. Porque podía, solo que no de la forma en que ellos imaginaban. Esa noche, sola en sus aposentos, Amara se quedó junto a la ventana abierta. El viento nocturno traía olores de jazmín y tierra húmeda. Voces distantes llegaban de los jardines del palacio. Fragmentos de conversaciones sobre su inminente matrimonio, especulaciones sobre cuánto tiempo duraría antes de que el príncipe Kyle buscara compañía en otros lugares. Hablaban de ella como si fuera un objeto, una pieza en un tablero de ajedrez político que no tenía voluntad propia. Pero mientras Amara respiraba el aire perfumado de la noche, esa extraña sensación creció de nuevo dentro de ella. Más fuerte ahora, más insistente, como si algo antiguo estuviera despertando, algo que dormía en su sangre desde antes de nacer. Extendió la mano hacia la noche, sus dedos encontrando corrientes de aire que parecían curvarse alrededor de su piel como seda viva. Y por un momento breve, imposible, Amara juró que podía sentir no solo la presencia de las cosas, sino su esencia. La vida pulsando en los árboles distantes, las emociones turbulentas de la gente en el palacio de abajo, los hilos invisibles que conectaban todas las cosas vivas en un tapiz cósmico que solo ella parecía percibir. Una pequeña sonrisa secreta tocó sus labios. Ellos pensaban que conocían su futuro, pensaban que entendían sus limitaciones, creían que ella era esa criatura frágil y rota que necesitaba piedad. Amara sabía algo que ellos no sabían, y muy pronto el reino entero también lo sabría. Los preparativos para la boda comenzaron a la mañana siguiente. El palacio se transformó en un hormiguero de actividad frenética. Costureras corrían por los pasillos con telas caras, decoradores debatían arreglos florales, cocineros planeaban banquetes elaborados. Y en medio de toda esa agitación, cosas extrañas comenzaron a suceder. Una vidente apareció en las puertas del palacio, exigiendo audiencia con la princesa ciega. Los guardias la echaron, pero sus palabras resonaron por las cocinas, llevadas por sirvientes chismosos. La que no ve, verá lo que los videntes jamás alcanzaron. Un monje viajero llegó de tierras lejanas, llevando textos antiguos sobre princesas nacidas con poderes que se manifestaban a través de sentidos alterados. El rey lo despidió como charlatán, pero los pergaminos quedaron atrás, olvidados en una biblioteca que Amara conocía mejor que nadie. Aves migraban en patrones inusuales, circulando el palacio en espirales que los astrónomos no podían explicar. Flores en el jardín florecían fuera de estación. Y en sueños, la gente comenzaba a ver una figura femenina cuyos ojos ciegos brillaban como estrellas. Pero nadie conectaba estos eventos con la princesa tímida que caminaba silenciosamente por los pasillos. Nadie, excepto Amara, porque ella sentía cada cambio, cada desplazamiento sutil en la realidad a su alrededor, como si su mera existencia estuviera alterando el tejido del mundo, preparándolo para algo que estaba por venir. Ella se sentó en sus aposentos,
sus dedos trazando palabras en braille en un libro antiguo que había encontrado. Y mientras leía sobre profecías olvidadas y poderes dormidos, esa sonrisa secreta regresó. La boda estaba a semanas de distancia, pero Amara sabía algo que lo transformaría todo. Ella solo esperaba el momento adecuado para revelarlo. Los susurros sobre presagios extraños continuaban recorriendo el palacio como niebla rastrera. Los sirvientes hablaban en voz baja sobre pájaros que volaban en patrones imposibles durante la noche, sobre flores que florecían fuera de estación en los jardines de la boda, sobre sueños proféticos que visitaban a los ancianos de la corte, todos apuntando al mismo evento, la boda de la princesa ciega. La mayoría se reía. Superstición de campesinos, decían. Coincidencias exageradas por la imaginación fértil de quien busca significado donde no lo hay. Pero Amara escuchaba cada relato con atención absoluta. No solo oía las palabras, sino que sentía la verdad vibrando detrás de ellas. Había algo moviéndose en las sombras de la realidad, algo que los ojos físicos jamás podrían capturar. Y ella estaba empezando a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, su ceguera nunca había sido una maldición. Tal vez era una puerta. La mañana que marcaba 10 días antes de la boda, Amara fue convocada para elegir las decoraciones finales de la ceremonia. Una tarea simbólica, todos lo sabían. ¿Cómo podría una ciega elegir entre tonos de seda y arreglos florales? Pero el protocolo exigía su presencia, y así fue conducida al gran salón donde telas caras estaban dispuestas sobre mesas interminables. Alteza, la voz de la organizadora de la ceremonia era educada, pero teñida con una piedad mal disimulada. Hemos traído las mejores sedas del reino. Quizás la señora quiera tocar las telas y sentir su textura. Amara extendió la mano, pero no para tocar la tela. Sus dedos se cernieron en el aire, temblando ligeramente, como si estuviera leyendo algo invisible. Luego señaló a la izquierda, hacia una mesa que teóricamente no podría saber que existía. Ese hombre, dijo suavemente, el de túnica verde, no está aquí para ayudar con las decoraciones. El silencio cayó como una guillotina. La organizadora tartamudeó. Yo. Alteza, no hay nadie de túnica verde aquí. Sí lo hay. La voz de Amara era firme pero gentil. Detrás de la tercera columna, intentando mezclarse con los sirvientes. Lleva algo bajo la ropa. Algo que no debería estar aquí. Los guardias se movieron instantáneamente. Y allí, exactamente donde Amara había indicado, un hombre de túnica verde fue encontrado. Bajo sus vestiduras, un inventario detallado de los tesoros reales, claramente preparado para un robo planeado durante la confusión de la boda. El susurro que recorrió el salón fue casi palpable. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? Amara simplemente sonrió y volvió su atención a las telas. La seda azul cobalto, dijo con calma, con bordados de plata. Esa será perfecta. La organizadora, aún en shock, tomó la tela que Amara había indicado y casi la dejó caer. Era de hecho la combinación más exquisita de todas. Como si Amara pudiera ver no solo la tela, sino el efecto que tendría cuando la luz de las velas danzara sobre ella durante la ceremonia. En los pasillos después, la familia real reunida discutía el incidente en tonos variados de incomodidad y desdén. Suerte, declaró el tío Marcellus, el hermano menor del rey, con aquella risa afectada que usaba para disimular inseguridad. Pura suerte. Probablemente escuchó pasos o algo así. La niña tiene el oído agudo, concordó la condesa Vivian, prima lejana que siempre encontraba razones para visitar el palacio durante eventos importantes. Todos saben que los ciegos desarrollan otros sentidos. Nada de sobrenatural en eso. Pero una voz discrepó. Tal vez están mirando, pero realmente no ven. Todos se giraron. Era Lord Edric, consejero espiritual del reino. Un hombre de edad avanzada cuyos ojos aún brillaban con la claridad de la juventud. Había servido al rey fallecido, y ahora servía al padre de Amara. Pero siempre mantenía una distancia calculada de las intrigas políticas de la corte. Con todo respeto, Lord Edric, Marcellus replicó con desdén mal disimulado. ¿Está sugiriendo que mi sobrina tiene... ¿qué? ¿Poderes mágicos? Lo que estoy diciendo, Edric respondió con una calma serena, es que hay formas de ver que nada tienen que ver con los ojos, y que algunos estamos tan ciegos por la certeza de lo que creemos saber, que no podemos reconocer lo que no comprendemos. Vivian resopló. Filosofía de anciano. La niña tuvo suerte. Nada más. Edric no discutió, simplemente se inclinó y salió. Pero mientras pasaba por la puerta, sus ojos se encontraron con los de Amara a través de la multitud. Y en ese momento, algo pasó entre ellos. Reconocimiento, validación, la promesa silenciosa de que ella no estaba sola. Aquella noche, Edric visitó los aposentos de Amara. ¿Puedo entrar, Alteza? Puede, Amara respondió, y había una nota de alivio en su voz. Lo estaba esperando. Edric cerró la puerta suavemente. Sabía que vendría.
Lo sentí, ella corrigió. Así como siento muchas cosas últimamente. Cosas que no debería ser capaz de sentir. El anciano se sentó, sus viejas articulaciones crujiendo. Su familia cree que su ceguera fue una tragedia. Una maldición de los dioses por algún pecado no confesado. ¿Y usted? ¿Qué cree? Lo que creo, dijo Edric con cuidado, es que a veces los dioses no nos arrebatan nada. Simplemente nos cambian una forma de ver por otra. Más extraña, más profunda, más verdadera. Lágrimas tocaron los ojos de Amara. No de tristeza, sino de algo cercano al alivio abrumador. Usted entiende. Su abuela tenía el mismo don, Edric reveló suavemente. Antes de que usted naciera, antes de que su madre se casara con el rey, su abuela veía cosas, sabía cosas. Muchos la llamaban bruja, pero ella era solo atenta. Atenta a realidades que otros ignoraban. ¿Por qué nunca me lo contaron? Porque cuando ella murió, su abuelo ordenó que el don fuera olvidado. Tenía miedo. Miedo de lo que la gente diría. Miedo del poder que ella poseía. Así que enterró la verdad junto con ella. Amara absorbió esto, sintiendo que piezas de un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que estaba armando finalmente encajaban. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? Usted aprende, dijo Edric sin más. Practica. Y se prepara, porque quienes temen lo que no comprenden, terminarán intentando destruir eso mismo que les causa miedo. Mi familia. Algunos de ellos sí, no por maldad necesariamente, sino por miedo, por pérdida de control. Por no poder aceptar que la niña que descartaron como defectuosa pueda ser más poderosa que todos ellos juntos. Las palabras flotaron en el aire como profecía. En los días siguientes, los incidentes se multiplicaron. Amara identificó a un diplomático extranjero como espía solo por la forma en que su respiración cambiaba cuando se mencionaban ciertos temas. Predijo que una tormenta retrasaría la llegada de los invitados del sur, exactamente 24 horas antes de que apareciera cualquier nube. Localizó un collar perdido de la reina que había sido buscado durante semanas, describiendo exactamente en qué cajón olvidado había caído. Cada incidente trajo una mezcla de admiración susurrada y racionalización desesperada. Y con cada explicación que la corte inventaba, la frustración crecía, especialmente en Marcellus y Vivian. Lo hace a propósito, siseó Marcellus durante una cena privada 3 días antes de la boda, buscando ser el centro de atención, tratando de que todos crean que es especial cuando no es más que una niña ciega haciendo trucos de 3 al cuarto. Estoy de acuerdo, añadió Vivian, con sus ojos brillando con malicia. Y creo que ha llegado el momento de que dejemos de alimentar esta fantasía. En la ceremonia de bendición de mañana, frente a toda la corte, expondremos exactamente lo que es un fraude. ¿Qué estás sugiriendo? La sonrisa de Vivian era venenosa. Ya lo verás. La ceremonia de bendición era un ritual tradicional, celebrado la noche anterior a la boda. Toda la corte se reunía en el gran templo para recibir las bendiciones de los sacerdotes y hacer ofrendas a los dioses. Era un momento solemne, sagrado y absolutamente público. Cuando Amara fue conducida al altar para presentar su ofrenda, Marcellus se levantó. «Perdonen la interrupción», anunció, su voz resonando por las columnas de piedra. «Pero creo que todos aquí merecen saber la verdad sobre nuestra querida princesa». Amara permaneció inmóvil, pero su corazón se aceleró. «En los últimos días», continuó Marcellus, «hemos oído historias extraordinarias. Historias de visiones imposibles, de conocimiento que desafía toda explicación. Y muchos han comenzado a creer que nuestra princesa posee algún tipo de don divino». Hizo una pausa dramática. «Pero propongo una prueba, simple, directa. Si realmente puede ver lo que otros no pueden, entonces que nos lo demuestre. Ahora, aquí, delante de todos». Vivian se levantó, llevando una caja ornamentada. «Dentro de esta caja hay un objeto sagrado que traje especialmente para esta ocasión. Si la princesa Amara realmente posee visión espiritual, será capaz de decirnos qué es. Sin tocar, sin ayuda, solo, viendo». El silencio en el templo era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Amara. Algunos con esperanza, algunos con curiosidad, y algunos, como Marcellus y Vivian, con la cruel certeza de que estaban a punto de humillarla públicamente. Amara sintió la provocación, sintió la trampa cerrándose, y sintió algo más, una quietud profunda instalándose en su centro, como aguas en calma antes de una revelación. Ella extendió la mano, no hacia la caja, sino hacia Vivian. «No trajiste un objeto sagrado», dijo Amara suavemente, su voz llenando el espacio con una claridad cristalina. «Trajiste una caja vacía, y tu intención era hacerme adivinar, equivocarme, y luego exponerme como un fraude cuando revelaras que no había nada dentro». El rostro de Vivian palideció. «Pero lo que no entiendes», continuó Amara, su voz ahora llevando un peso que parecía mayor que ella misma,
Es que el vacío también tiene una forma, y las mentiras también tienen un sonido. Y ambos me gritan tan fuerte como cualquier verdad te gritaría a ti. Con manos temblorosas, Vivian abrió la caja, vacía, exactamente como Amara había dicho. El susurro que recorrió el templo fue como viento a través de hojas secas. Conmoción, admiración, miedo. Y mientras Amara se giraba para volver a su lugar, hizo una declaración final. No para la corte, no para sus acusadores, sino para todos. La boda se celebrará según lo previsto, y cuando el sol salga sobre esta unión, todos verán con claridad quién realmente ve en este reino, y quién solo finge. Las palabras flotaron en el aire como una profecía no pronunciada, y mientras la ceremonia continuaba en un silencio tenso, una cosa quedó absolutamente clara para todos los presentes. La princesa ciega lo veía todo, y el día de la boda probaría quién estaba realmente ciego. El día había llegado. El palacio bullía con una energía frenética que contrastaba drásticamente con la serenidad de Amara. Mientras las sirvientas corrían por los pasillos llevando arreglos florales y telas preciosas, mientras los cocineros gritaban órdenes en las cocinas y los músicos afinaban sus instrumentos en los salones, ella permanecía en sus aposentos como el ojo tranquilo de una tormenta. Lady Morgana y sus aliadas, por otro lado, exhibían una agitación nerviosa mal disimulada. Sus risas sonaban demasiado estridentes, sus movimientos eran excesivamente teatrales. Estaban intentando controlar la narrativa hasta el último momento, esparciendo comentarios venenosos disfrazados de preocupación. «Qué día solemne para nuestra querida princesa ciega», susurraba una de ellas, lo suficientemente alto como para ser escuchada. «Espero que al menos consiga encontrar el camino hasta el altar». Pero algo había cambiado en la atmósfera del palacio. Los susurros ya no resonaban con el mismo veneno. Ahora había una corriente subterránea de expectativa, una tensión que no era solo nerviosismo prenupcial. Era como si el propio aire esperara algo. Mientras Amara era preparada para la ceremonia, en otra ala del palacio, el novio aguardaba su propia preparación. El príncipe Aldrich de Valmont era un hombre que confundía las expectativas de la gente. Guerrero respetado, sí, pero también conocido por su mente aguda y, sorprendentemente, por su devoción a los estudios espirituales. Cuando su familia había propuesto la alianza con el reino de Amara, él tenía una única exigencia. Quería conocer a su futura esposa antes de la ceremonia. No una presentación formal, sino un encuentro real. Y ese encuentro había ocurrido 3 días antes, lejos de las miradas curiosas de la corte. Aldrich había entrado en el jardín donde Amara solía caminar al amanecer. No anunció su presencia inmediatamente. Simplemente observó mientras ella se movía entre los rosales, sus dedos tocando delicadamente cada flor, su cabeza inclinada como si escuchara algo que nadie más podía oír. «Las rosas blancas están particularmente perfumadas esta mañana», dijo finalmente con voz tranquila. Amara no se inmutó. Era como si ya supiera que estaba allí. «Príncipe Aldrich», respondió ella, girándose hacia él con una precisión desconcertante. «Por fin se presenta». Llevaba ya casi 10 minutos ahí, observando. Eso lo tomó completamente por sorpresa. Nadie jamás detectaba su aproximación. Había sido entrenado desde pequeño en el arte del silencio. ¿Cómo es posible que lo hayas sabido? Una sonrisa asomó en sus labios. ¿En serio quieres que responda a eso? Y entonces sucedió algo que Aldrich nunca olvidaría. Amara extendió su mano hacia él, y cuando él la tomó, más por reflejo de cortesía que por expectativa, sintió algo que lo dejó helado. No era solo el calor de su piel. Era como si, en aquel toque, ella pudiera ver a través de él. No su apariencia física, sino algo mucho más profundo. Sus intenciones, sus miedos, sus esperanzas. «Tienes dudas sobre este matrimonio», dijo suavemente. No era una pregunta. «No sobre ti», respondió él con sinceridad. «Sobre si tengo lo que se necesita para ser el esposo que mereces». La sonrisa de ella se agrandó. «Acabas de responder tu propia pregunta, príncipe». En ese momento, algo se despertó en el corazón de Aldrich. No era apenas atracción o deber, era reconocimiento. Esta mujer, a quien la corte trataba con condescendencia disfrazada de lástima, poseía una fortaleza que él pocas veces había encontrado en persona alguna, vidente o no. Ahora, mientras se preparaba para la ceremonia, Aldrich sonrió al recordar aquel encuentro. Había llegado al jardín con dudas educadas. Salió con una certeza inquebrantable, y también con una curiosidad ardiente sobre la verdadera naturaleza del don de Amara, porque él había estudiado lo suficiente sobre los caminos espirituales para reconocer, cuando estaba en presencia de algo extraordinario. La ceremonia de bendición prenupcial comenzó al mediodía. Era una tradición antigua del reino, rara vez observada en su forma completa, pero la familia de Amara había insistido en todos los rituales tradicionales.
La sacerdotisa suprema, una mujer de edad avanzada cuyos ojos aún brillaban con claridad penetrante, conducía los ritos. El gran salón ceremonial había sido transformado. Incienso de sándalo y mirra creaba nubes aromáticas que danzaban en la luz filtrada de las ventanas altas. Símbolos ancestrales habían sido pintados en el suelo con pigmentos sagrados. Y en el centro de todo, Amara se arrodilló sobre un cojín de seda mientras la sacerdotisa entonaba las invocaciones antiguas. Por los espíritus de los que vinieron antes, por los guardianes del velo entre mundos, por los ancestros que observan y protegen. La voz de la sacerdotisa resonaba con una resonancia que parecía venir de mucho más allá de su garganta mortal. Y entonces sucedió. Mientras la sacerdotisa colocaba la corona de flores blancas sobre la cabeza de Amara, las velas alrededor del salón comenzaron a brillar más intensamente. No fue un aumento gradual, fue como si una corriente invisible de energía las hubiera tocado simultáneamente. Las llamas danzaron y se elevaron, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia en las paredes. Un murmullo recorrió a los invitados presentes. La sacerdotisa se congeló, sus ojos desorbitados fijos en Amara, porque ella podía ver lo que los otros solo sentían. Un halo de luz dorada, tenue pero innegable, pulsando alrededor de la princesa ciega. Los ancestros responden, susurró la sacerdotisa, su voz temblaba con reverencia. La bendición es concedida. Los espíritus reconocen a su sierva. Lady Morgana, observando desde su lugar entre la nobleza, sintió que le recorrían escalofríos la espalda. Inmediatamente intentó encontrar una explicación racional. Corriente de aire en las velas, efecto de luz, simple coincidencia. Pero su voz interior, aquella que llevaba años acallando, susurraba una verdad completamente diferente. Los otros sacerdotes presentes habían caído de rodillas, sus frentes tocando el suelo en profunda reverencia. Nunca, en décadas de servicio, habían presenciado una respuesta tan clara de los planos superiores durante una bendición nupcial. Esto no era protocolo, era manifestación divina. Amara permaneció serena a través de todo, como si aquello fuera completamente natural, como si conversara con ancestros y espíritus todas las mañanas, mientras tomaba su té. Cuando ella se levantó, auxiliada gentilmente por la sacerdotisa que ahora la trataba con reverencia casi intimidada, sus pasos la llevaron directamente hasta donde Aldrich observaba. Sin vacilación, sin orientación, con la precisión de alguien que veía perfectamente. ¿Lo viste?, le preguntó ella en voz baja, solo para él. Lo vi, respondió él, con el corazón acelerado, y lo entendí. Una sonrisa secreta pasó entre ellos. Un reconocimiento, una promesa silenciosa de que este matrimonio sería mucho más que una alianza política. Pero no todos estaban listos para aceptar lo que presenciaron. Lady Morgana, sintiendo que el control de la narrativa se le escapaba entre los dedos como arena, decidió hacer un último movimiento desesperado. Durante el banquete preceremonial, mientras nobles y dignatarios se reunían en el gran salón, ella se levantó con su cáliz en alto. ¡Un brindis! Su voz cortó las conversaciones como un cuchillo. Por nuestra querida princesa Amara, que logre encontrar luz incluso en la oscuridad perpetua que la acompaña. El salón quedó en silencio. El insulto disfrazado de buenos deseos era demasiado obvio para ser ignorado, demasiado sutil para ser confrontado directamente. Era el tipo de veneno social que Morgana había perfeccionado a lo largo de los años. De hecho, continuó ella, animada por el silencio de shock, quizás deberíamos comprobar si la princesa puede simplemente encontrarnos entre toda esta multitud. Al fin y al cabo, pronto tendrá que poder lidiar con los deberes de una esposa real. Vamos, princesa, encuéntrame si puedes. Veamos si ese momento tan especial durante la bendición fue otra cosa que un truco de teatro bien ejecutado. Jadeos ahogados resonaron por el salón. Esto había cruzado todos los límites de la decencia. Hasta los aliados de Morgana parecían fuera de lugar. Amara, sentada en la mesa de honor, dejó su cáliz delicadamente sobre la mesa. Luego, con movimientos fluidos y decididos, se levantó. Ninguna sirvienta corrió a guiarla. Ningún guardia le ofreció el brazo. Ella simplemente caminó a través de las mesas abarrotadas, entre nobles que se apartaron rápidamente para abrirle paso. Sus pasos eran firmes, su postura regia, su dirección absolutamente precisa, como si pudiera ver cada obstáculo, cada persona, cada silla en su camino. Cuando llegó a menos de 1 metro de Lady Morgana, se detuvo, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, no una sonrisa de triunfo o venganza, algo infinitamente más desconcertante, compasión genuina. Lady Morgana, dijo Amara, su voz suave pero clarísima en el salón silencioso. Me desafió a encontrarla. Pero no necesito ojos para saber dónde está, ni para ver lo que realmente busca. ¿Y qué es lo que busco?
replicó Morgana, aunque su voz temblaba ligeramente. Ser vista, respondió Amara sin más. Ser reconocida. Que alguien note el dolor que carga bajo todas esas capas de crueldad que ha cultivado. Cree que sus palabras me lastiman, pero en realidad está gritando su propio dolor para que lo escuchen, para que lo vean de verdad, aquellos que realmente saben cómo mirar. El silencio en el salón era absoluto. Lady Morgana palideció, luego enrojeció, porque Amara había hecho algo que ninguna venganza podría lograr. Había respondido al odio con una verdad devastadora, con una compasión que lo exponía todo. Yo la veo, Lady Morgana, continuó Amara. Veo a la niña a la que nunca escogieron, a la que nunca amaron como merecía, y me duele mucho que su dolor la haya convertido en esto. Pero no permitiré que envenene este día. No por mí, sino por usted, porque usted merece más que este papel que decidió jugar. Y entonces, frente a 300 invitados atónitos, Amara extendió su mano hacia Morgana, una oferta de reconciliación que era, a la vez, un espejo implacable. Morgana no aceptó la mano, pero tampoco logró articular otra palabra venenosa. Solo quedó allí, desarmada, toda su coraza social destrozada por una compasión que era más cortante que cualquier insulto. Aldrich, observando desde su mesa, sintió que su corazón se expandía. Esta mujer, esta increíble, imposible, extraordinaria mujer con la que estaba a punto de casarse. El rey, padre de Amara, se levantó. Que comience la ceremonia, anunció, su voz firme pero impregnada de emoción. Creo que ya hemos presenciado bendiciones suficientes para 1000 bodas. Mientras los invitados se movían hacia la capilla, donde se intercambiarían los votos, una nueva energía pulsaba por el palacio. Expectativa, reverencia. Y para aquellos que habían pasado años disminuyendo a Amara, el primer sabor amargo de la comprensión. La procesión comenzó a formarse. Músicos tomaron sus posiciones. Flores fueron esparcidas a lo largo del camino que llevaría a la capilla. Amara estaba en su cámara final de preparación, la corona nupcial siendo ajustada en su cabello, cuando sintió que algo cambiaba en el aire. Una tensión diferente. No solo nerviosismo preceremonia. Algo estaba a punto de suceder. Algo que ella había previsto, pero que aún no sabía exactamente cómo se manifestaría. «Es hora», susurró su antigua tutora, tocando su hombro suavemente. «Sí», asintió Amara, pero no estaba hablando solo de la ceremonia, porque ella podía sentir, en las corrientes de energía que recorrían el palacio, en los susurros de los espíritus que siempre la acompañaban, en el latido de su propio corazón, que los votos no se intercambiarían antes de que una verdad final emergiera. Una verdad que rompería cadenas, que expondría corazones, que transformaría todo. La justicia no gritaba su llegada, simplemente esperaba el momento perfecto para revelarse, y ese momento estaba a solo unos pasos de distancia. La procesión nupcial comenzó al anochecer, con la luz dorada del sol poniente pintando el cielo en tonos de naranja y carmesí. Amara caminó por el pasillo del gran templo del reino, sus pasos perfectamente medidos, su postura regia. Nadie la guiaba, nadie ofrecía su brazo, pero ella se movía con tal seguridad que parecía que podía ver cada detalle, cada flor esparcida, cada invitado reunido, cada vela encendida. El príncipe Aldrich la esperaba en el altar, sus ojos brillando con admiración. Cuando ella llegó a su lado, él tomó su mano con reverencia, como si tocara algo sagrado. «Brillas», susurró él, aunque sabía que ella no podía verse a sí misma. Amara sonrió. «Siento la energía que flota en este lugar. Siento tu presencia. Lo siento todo». El celebrante comenzó la ceremonia, pronunciando las antiguas palabras que habían unido a generaciones. Pero había una tensión en el aire. Todos esperaban algo. Todos sentían que este no sería un matrimonio común. Y tenían razón. En el momento exacto en que el celebrante pidió a Aldrich que pronunciara sus votos, algo extraordinario sucedió. Las velas alrededor del templo comenzaron a arder con una llama más brillante, más pura. Una vibración sutil recorrió el aire, no incómoda, pero perceptible, como si el universo entero estuviera respirando junto con ellos. Una luz dorada, imposible de explicar, comenzó a emanar de Amara. No era una luz física en realidad, sino algo que todos allí podían sentir. Una presencia que trascendía la visión mortal. Los sacerdotes cayeron de rodillas, no por miedo, sino por devoción profunda. «Los ancestros están aquí», susurró el celebrante, su voz temblando de emoción. «Reconocen esta unión, validan esta alianza». En ese momento exacto, Aldrich lo comprendió todo. No fue su curación lo que sanó al reino. Fue la llegada de Amara, la verdadera vidente, la guardiana de la sabiduría ancestral, aquella que veía lo que nadie más podía percibir. Su propio don no había sido más que una preparación para reconocerla cuando por fin llegara.
La ceremonia se había convertido en algo completamente diferente. Lo que comenzó como un matrimonio tradicional, ahora se transformaba en algo mucho mayor. Un momento de revelación que cambiaría no solo el destino de Amara, sino el de todos los que presenciaban aquel día extraordinario. El silencio llenaba aún el aire cuando la abuela de Amara, una mujer de cabello blanco como la nieve y ojos que destellaban con sabiduría ancestral, emergió entre la multitud. Su voz, aunque debilitada por la edad, cargaba una autoridad que hizo inclinar hasta a los más incrédulos. «Ustedes pidieron explicaciones», comenzó ella, caminando lentamente hacia el centro del salón. «Y ha llegado la hora de que comprendan la verdad que siempre estuvo ante sus ojos, pero que la mayoría se negó a ver». Se detuvo junto a Amara, apoyando una mano temblorosa en el hombro de su nieta. «Hace siglos, nuestro linaje custodia un secreto. En cada generación, nace un hijo con el don de la visión verdadera. La capacidad de ver no con los ojos, sino con el alma. Estos niños nacen ciegos al mundo físico porque sus almas están destinadas a ver lo único que importa, la esencia de las personas, la verdad que se esconde bajo las máscaras, el futuro que se teje en cada decisión del presente». La multitud escuchaba hipnotizada. Algunos comenzaban a comprender, otros aún se resistían, pero ya no podían negar lo que habían presenciado. «Cuando Amara nació», continuó la anciana, «los sabios de la aldea reconocieron las señales. A los 3 años, describió con precisión un jardín que jamás había visitado. A los 7, predijo un incendio que habría devastado la mitad de la aldea. A los 10, sanó a un niño que todos los médicos habían ya abandonado. Solo con poner sus manos sobre él y viendo la enfermedad que era invisible para cualquier ojo común. Lágrimas corrían por el rostro de muchos invitados. La madre de Amara, que había permanecido en silencio durante años de juicios y susurros crueles, finalmente permitió que sus propias lágrimas cayeran libremente. «Pero el don», prosiguió la abuela, su voz ahora teñida de dolor, «exige un precio. Para verlo todo, hay que renunciar a la visión superficial. Para entender realmente a otros, es necesario atravesar la oscuridad completamente sola». Amara pasó por pruebas que acabarían con la mayoría. Noches sin fin preguntándose por qué era diferente. Días soportando las burlas de quienes deberían cuidarla. Y sin embargo, eligió usar su don no para venganza, sino para sanar. No para condenar, sino para entender. Fue entonces cuando Lady Morgana, la aristócrata que había liderado las burlas más venenosas, sintió que sus piernas flaqueaban. Había pasado años ridiculizando a Amara, organizando eventos sociales de los cuales la joven era deliberadamente excluida, esparciendo rumores sobre su incapacidad y carga para la familia real. Ahora, ante la verdad innegable, Morgana se vio cara a cara con su propia crueldad. «Yo». Su voz falló. Miró a Amara, que permanecía serena, sin rastro de resentimiento en su rostro. Aquella gracia era más devastadora que cualquier acusación. «Fui una tonta». Amara se volvió hacia Morgana, sus ojos blancos fijos en un punto que parecía atravesar el alma de la mujer. «No fuiste tonta, Lady Morgana», dijo Amara suavemente. «Tuviste miedo. Miedo de lo que no comprendías. Miedo de que, si alguien tan diferente pudiera tener valor, quizás tus propias cualidades, belleza, riqueza, estatus, no fueran tan importantes como siempre creíste». Morgana se desmoronó, cayendo de rodillas. No por vergüenza pública, sino por reconocimiento interno. Por primera vez en su vida, alguien había visto a través de sus máscaras elaboradas, de sus sonrisas calculadas, de su crueldad disfrazada de superioridad. «Perdóname», susurró, y aquellas 2 palabras llevaban décadas de amargura siendo finalmente liberadas. Pero Morgana no era la única. Lord Cassius, el consejero real que había argumentado apasionadamente contra el matrimonio, alegando que Amara contaminaría la sangre real, ahora enfrentaba su propia verdad. «Has hablado bastante sobre la pureza de sangre, Lord Cassius», dijo Amara, girándose hacia él. «Pero veo la verdad que guardas. No tienes la sangre pura que predicas. Tu abuela era de aldea, y pasaste toda tu vida borrando esos orígenes, proyectando en otros el desprecio que tienes de ti mismo». El rostro de Cassius quedó pálido como la muerte. Aquel secreto, guardado bajo llave, mantenido con documentos falsos y testigos comprados, quedaba expuesto no con crueldad, sino con una claridad brutal e inevitable. «Yo jamás», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No tenía manera de negarlo. Todos vieron la verdad en sus ojos desencajados, en el temblor de sus manos. No pidió perdón como Morgana lo hizo. En cambio, se giró y abandonó el salón, incapaz de mirar el reflejo de sí mismo que Amara le había mostrado. Uno a uno, todos aquellos que le habían burlado, se habían reído de ella, la habían excluido y menospreciado a lo largo de todos esos años. Enfrentaron no represalias vengativos, sino algo mucho más fuerte.
la verdad de quiénes eran realmente. Marcus, el joven noble que había montado crueles parodias de la princesa ciega en fiestas privadas, supo que Amara conocía perfectamente por qué lo hacía. Para ocultar su propia inseguridad sobre un secreto que cargaba, un amor imposible por alguien que la sociedad rechazaría. «Puedes amar a quien tu corazón te lleve, Marcus», dijo Amara con suavidad. «La única cárcel real es la que construyes tú mismo, atrapado por el miedo al qué dirán». Las lágrimas de Marcus fueron de liberación. Por primera vez, alguien había visto no sus máscaras, sino su verdadero yo, y no lo había condenado. Mientras estas revelaciones se desarrollaban, algo extraordinario sucedía en el salón. La atmósfera cambiaba. Lo que había comenzado como shock e incredulidad, ahora se transformaba en comprensión profunda. Las personas comenzaban a percibir que Amara no estaba ejerciendo poder sobre ellos. Ella estaba ofreciendo liberación. Entre la multitud, una joven sirvienta de nombre Helena, que había presenciado años de maltrato hacia Amara en silencio, finalmente encontró valor para acercarse. Sus manos temblaban mientras se hincaba ante la princesa. «Disculpe, Alteza», susurró, las lágrimas rodando por su cara. «Lo vi cómo la trataban. Y nunca abrí la boca. Fui cobarde». Amara extendió la mano, encontrando el rostro de la muchacha con una ternura que hizo que Helena llorara aún más. «No fuiste cobarde, Helena», dijo Amara con suavidad. «Fuiste sensata. Una criada no puede enfrentarse a la nobleza sin pagar consecuencias. Pero tu corazón siempre fue bondadoso conmigo. Eso no se me escapó nunca. El que Amara conociera su nombre, el que reconociera cada gesto de bondad que Helena había demostrado en secreto. Una flor dejada en su cuarto, palabras de ánimo susurradas en los corredores. Convirtió aquel instante en algo profundo y sagrado. Helena no estaba sola. Decenas de gente del común que había trabajado en el palacio, que habían visto quién era realmente Amara mientras la gente de Abolengo se burlaba, ahora se sentían honradas, reconocidas, vistas de verdad. El príncipe Aldrich, que había observado todo en respetuoso silencio, finalmente se aproximó. Se hincó ante Amara, no en sumisión, sino en reconocimiento genuino. «Creía que te estaba eligiendo a pesar de tu ceguera», dijo, su voz cargada de emoción. «Pero ahora lo entiendo. No fue una elección mía, fue el destino. Porque tú ves lo que yo necesito comprender. Eres la luz que guiará no solo mi camino, sino el de todo el reino». Amara tocó su rostro con suavidad, una sonrisa verdadera brillando en su cara. «Caminaremos juntos», respondió ella. «Porque el verdadero liderazgo no es nunca un estar por encima del otro. Se trata de reconocer lo que el otro no ve y andar del brazo por el mismo camino». El rey, que había estado en el trono observando, se levantó. Su postura ya no era de autoridad inquebrantable, sino de humildad ganada. Caminó hasta Amara y, delante de toda la corte, hizo una reverencia profunda. «Hoy», proclamó, su voz retumbando por el salón, «no honramos solo una boda, celebramos la venida de una verdadera vidente a nuestro reino. De ahora en adelante, la princesa Amara no será solo reina consorte, sino asesora del rey. Sus palabras tendrán voz en cada decisión del reino. Porque hemos entendido finalmente que ver no tiene nada que ver con los ojos, sino con la cordura, la compasión y el valor». La multitud estalló en aplausos. No los aplausos medidos de protocolo, sino un aplauso genuino, rebosante de admiración, remordimiento, alegría y fe. Amara se mantuvo en el medio, tranquila y elegante. No había altanería en su cara, ni siquiera un asomo de «ya lo dije». Solo paz. La paz de quien siempre conoció su propio valor, sin depender del reconocimiento de otros, pero que aún así sentía gratitud de ser finalmente vista como en verdad era. La ceremonia se reanudó, pero ahora era algo completamente transformado. Ya no un ritual formal, sino una celebración verdadera, de amor, de verdad, de redención y de nuevos comienzos. Y mientras el sacerdote retomaba los votos matrimoniales, todos en el salón comprendían que aquel matrimonio se había convertido en mucho más que la unión de dos personas. Se había convertido en la unión de un reino con su propia conciencia. El despertar de un pueblo que finalmente había aprendido la diferencia entre ver y ver verdaderamente. Y en el corazón de aquel despertar estaba Amara. Ya no la princesa ciega de la que todos se burlaban, sino la vidente que todos necesitaban. La ceremonia terminó con los últimos rayos dorados del sol africano besando el horizonte. El tambor ritual resonó 3 veces, anunciando que el matrimonio estaba sellado. Pero mientras los invitados comenzaban a dispersarse para la celebración, algo extraordinario empezó a suceder en las semanas siguientes. Algo que transformaría no solo una vida, sino toda una comunidad. En los primeros días después del matrimonio, Amara notó los cambios. Pequeños, casi imperceptibles al principio.
Una vendedora en el mercado que antes desviaba la mirada, ahora la saludaba con voz amable. Niños que solían reír a sus espaldas ahora corrían hacia ella, pidiendo historias. Los ancianos que habían condenado su ceguera como castigo divino, ahora la buscaban para pedirle consejo. «Princesa Amara», llamó una mujer mayor, su voz temblorosa de emoción. Era la misma que meses atrás había escupido en el suelo cuando ella pasaba. ¿Puedo hablar con usted? Amara se detuvo, su bastón tocando suavemente la tierra roja. No necesitaba ver el rostro de la mujer para sentir el peso de la vergüenza en sus palabras. «Claro», respondió Amara, su voz sin rastro de amargura. La mujer dudó, luchando contra las lágrimas. «La juzgué tan cruelmente. La llamé maldita. Les dije a mis hijas que usted era un ejemplo de lo que no debían ser. Y ahora veo que la verdadera ceguera era mía. ¿Me perdona?» Amara extendió la mano, encontrando los dedos ásperos y callosos de la anciana. «Ya perdoné hace mucho tiempo. No por usted, sino por mí. Porque guardar rencor sería aprisionarme en una oscuridad mucho peor que la de mis ojos». Lágrimas corrieron por el rostro arrugado de la mujer. Ella sostuvo la mano de Amara como si fuera un ancla. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo se mantuvo amable cuando el mundo fue tan cruel? Amara sonrió. Aquella sonrisa que parecía irradiar una luz propia. «Porque aprendí algo que pocos entienden. El juicio ajeno revela más sobre quien juzga que sobre quien es juzgado. Ustedes me llamaron ciega, pero yo veía cosas que los ojos comunes nunca verían. Veía la bondad en las vibraciones de una voz. Veía la verdad en el silencio entre las palabras. Veía el miedo que se escondía detrás del desprecio. La transformación se extendió como fuego en sabana seca. En toda la aldea se producían conversaciones difíciles. Padres pedían disculpas a sus hijos por enseñarles juicio en lugar de compasión. Maridos reflexionaban sobre cómo habían tratado a esposas con defectos o diferencias. Jóvenes cuestionaban a los ancianos sobre por qué habían permitido tanta crueldad. El Consejo de Ancianos, que había presionado al rey para que escondiera a Amara como una vergüenza, convocó una reunión pública. El más viejo entre ellos, cuyas palabras habían sido las más duras, se levantó ante cientos de personas. «Hemos fallado», declaró, su voz quebrándose de emoción. «Como líderes, como guardianes de la sabiduría, hemos fallado terriblemente. Permitimos que el miedo y la tradición nos cegaran al verdadero valor. Juzgamos por la apariencia, por la capacidad física, por la conformidad, y casi destruimos un tesoro que estaba justo delante de nosotros». Se volvió hacia donde Amara estaba sentada, junto a su marido. «Princesa Amara, usted nos enseñó lo que décadas de conocimiento no lograron. Que el verdadero poder no está en ver con los ojos, sino con el corazón. Que la sabiduría no viene de la vista, sino de la comprensión. Y que el valor humano no se mide por la capacidad, sino por el carácter». La comunidad decidió que algo necesitaba cambiar permanentemente. No palabras vacías, sino acciones concretas. Crearon un consejo donde personas con diferencias, físicas, mentales, sociales, tuvieran voz garantizada en las decisiones. Reescribieron proverbios antiguos que reforzaban prejuicios. Enseñaron a los niños a cuestionar los juicios superficiales. Y Amara se convirtió en más que una princesa. Se convirtió en consejera espiritual, mediadora de conflictos, voz de la justicia compasiva. Su ceguera, antes vista como debilidad, ahora era reconocida como fuente de una sabiduría diferente. Escuchaba sin distraerse por las apariencias. Juzgaba sin ser influenciada por la belleza o el estatus. Decidía basándose en la esencia, no en la superficie. En una tarde cálida, mientras Amara y su marido caminaban por los jardines del palacio, él le preguntó: «¿Eres feliz?». Ella se detuvo, inclinando el rostro para sentir el sol en la piel. El perfume de jazmín flotaba en el aire. Niños reían a lo lejos. El viento traía el sonido de canciones tradicionales siendo reaprendidas con nuevas letras, más amables. «Feliz sería insuficiente para describir», respondió ella. «Estoy completa. Estoy en paz. Estoy exactamente donde debería estar». Él la envolvió en sus brazos y ella apoyó la cabeza en su pecho. Su corazón latía firme, rítmico, honesto. Como todo en él era honesto. «Me enamoré no a pesar de tu ceguera», murmuró él contra su cabello, «sino porque te hizo quien eres. Porque te obligó a desarrollar percepciones que otros nunca tendrán. Porque te enseñó empatía a través del sufrimiento, sabiduría a través de la exclusión, fuerza a través de la adversidad. Y yo aprendí», respondió Amara suavemente, «que el amor verdadero no ve limitaciones, ve potencial, no ve defectos, ve singularidad, no ve razones para arreglar, ve razones para celebrar». En los meses siguientes, su influencia siguió creciendo. Delegaciones de otras aldeas venían a buscar consejo. «¿Cómo cambiamos una cultura de juicio?», se preguntaban. Y Amara siempre respondía de la misma forma:
no con discursos bonitos o reglas impuestas, sino con testimonio vivo. Muestren, a través de acciones, que aquellos considerados menores tienen contribuciones inestimables. Den voz a los silenciados, poder a los marginados, plataforma a los invisibilizados. Y observen cómo la debilidad que temían se revela como la fuerza que necesitaban. Una noche, durante un banquete real, una joven se acercó tímidamente. Cojeaba visiblemente, resultado de un accidente de infancia. Lágrimas brillaban en sus ojos. «Princesa Amara», susurró, «antes de usted me escondía. Me avergonzaba andar en público. La gente se reía, señalaba, me llamaba rota. Pero cuando la vi a usted, cuando vi cómo transformó algo que la hacía diferente en algo que la hacía poderosa, encontré coraje». Amara sostuvo las manos de la joven. «Usted no está rota, es única. Y hay un poder inmenso en negarse a dejar que el mundo defina su valor». «¿Pero cómo?», imploró la joven. «¿Cómo soportó la crueldad y no se volvió amarga?». Amara reflexionó antes de responder. «Porque entendí algo fundamental. Cuando las personas te juzgan por aquello que no puedes controlar, revelan no tu valor, sino sus limitaciones. Cada insulto, cada rechazo, cada momento de desprecio, ninguno tenía que ver conmigo. Tenía que ver con su miedo, su ignorancia, su pequeñez. Y me negué a cargar con el equipaje emocional de otras personas. La transformación no fue perfecta. Todavía había momentos de prejuicio, de recaída, de viejos hábitos emergiendo. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora existía conciencia. Cuando alguien juzgaba apresuradamente, otros intervenían. ¿Recuerdan a la princesa Amara? ¿Recuerdan lo equivocados que estábamos? Y quizás lo más importante, los niños estaban creciendo diferentes. Una nueva generación que veía valor en la diversidad, que celebraba las diferencias en lugar de temerlas, que entendía visceralmente que el juicio superficial era señal de una visión limitada. Años después, cuando Amara dio a luz a su primer hijo, la celebración fue universal. Pero lo que emocionó a todos no fue solo el bebé sano. Fue el hecho de que Amara, desde el primer momento, sostuvo a la criatura con una confianza que desafiaba toda duda anterior. «Ella no va a poder cuidarlo», habían susurrado algunos, meses antes. «¿Cómo una mujer ciega puede criar a un niño?», otros cuestionaban. Pero cuando vieron a Amara, sus dedos explorando cada centímetro del bebé con ternura infinita, su voz calmando el llanto con canciones ancestrales, su cuerpo moviéndose con gracia maternal, ellos entendieron. Ella no era una madre ciega intentando cuidar a un bebé. Ella era una madre, punto. Y su forma de maternar, moldeada por percepciones diferentes, tenía una riqueza propia. Ella le enseñaría a su hijo a escuchar verdaderamente, a sentir profundamente, a ver más allá de lo visible. Aquella noche, bajo un cielo africano salpicado de estrellas que ella nunca vería, Amara reflexionó sobre la jornada, del desprecio al respeto, de la vergüenza al poder, de la exclusión al liderazgo. «¿Qué le dirías?», su marido preguntó gentilmente, «a aquella joven Amara que lloraba sola, creyendo que estaba maldita». Ella sonrió, aquella sonrisa que ahora era símbolo de sabiduría en toda la región. «Yo diría, la verdadera ceguera nunca fue tuya, era de ellos. Siempre viste lo que importa, la esencia detrás de las apariencias, la verdad detrás de las palabras, la luz incluso en la oscuridad más profunda. Y un día, el mundo finalmente aprenderá a ver como tú ves». Ella hizo una pausa, escuchando el sonido suave de la respiración de su bebé en la cuna cercana. «Y diría una cosa más. Aquellos que te juzgaron no eran tus enemigos, eran tus maestros. Te enseñaron resiliencia a través del rechazo, sabiduría a través del sufrimiento, fuerza a través de la adversidad. Y cuando finalmente reconozcas el don disfrazado de maldición, te volverás más poderosa de lo que jamás imaginaste posible». El viento nocturno llevaba risas de celebración aún resonando por la aldea. Una comunidad transformada, una cultura reimaginada, una generación aprendiendo que el poder a menudo se esconde exactamente donde el mundo se niega a mirar. Y allí, en aquel momento de paz absoluta, Amara entendió la verdad más profunda de todas. Su valor nunca necesitó ser probado. Siempre estuvo allí, intrínseco e incuestionable. Lo que cambió no fue ella, fue la disposición del mundo de finalmente reconocer lo que siempre había sido obvio: que ver con los ojos es la forma más superficial de visión, y que aquellos considerados ciegos frecuentemente ven las verdades más profundas que los ojos comunes jamás percibirían. Su jornada no era sobre superar una limitación, era sobre el mundo finalmente percibiendo que la limitación nunca fue de ella, era de ellos. Y ahora, finalmente, ellos también comenzaban a ver